No recuerdo qué programa estaba dando en la televisión en silencio. El único sonido en esa tenue sala de estar fue el final de su frase. Simplemente me siento aburrida, Andrew. Lo dijo tan casualmente, como si estuviera comentando el tiempo, pero juro que sentí como si hubiera metido la mano en mi pecho y apagado el interruptor. Aburrida. Cara se sentó allí acurrucada en la esquina de nuestro sofá seccional marrón, con las piernas recogidas debajo de ella como si nada estuviera mal. Su voz tenía ese tono despreocupado e indiferente que usaba cuando quería decir algo cruel sin asumir el peso de ello. Aburrida, repetí con cuidado, dejando mi bebida sobre la mesa de café. ¿Te refieres a la cena, al programa o a tu vida? No se inmutó. No lo sé, Andrew. Todo, esta rutina, nosotros, tú. No lo dije como un ataque, pero sabías que lo sería, dije, mi voz ahora más baja. Ella puso los ojos en blanco y sonrió con una mueca amarga. No puedo decir cómo me siento ahora. Oh, puedes decir lo que quieras, le respondí. Pero no te sorprendas cuando el peso de tus palabras realmente aterrice. Algo cambió en su postura. A la defensiva ahora, con los brazos cruzados, su mirada esquivando. No te culpo, murmuró. Simplemente estoy cansada de sentir que cada día es igual. Tú vas a trabajar, yo voy a trabajar, comemos, dormimos, enjuagamos, repetimos. Entonces quieres emoción, dije. ¿Quieres fuegos artificiales o quizás un hombre diferente? Eso fue un cuchillo lanzado en la oscuridad, pero aterrizó cerca de algo que ella no estaba lista para admitir. Cara se levantó del sofá. Eso no es justo. No, dije, poniéndome de pie también, lento y deliberado. Lo que no es justo es lanzar la palabra, aburrida, a un hombre que ha estado construyendo una vida contigo ladrillo a ladrillo. ¿Exactamente qué crees que cuesta el aburrimiento, Cara? Porque a mí me cuesta todo. Ella respiró temblorosamente. Nunca dije que no te amara. Lo dijiste sin decirlo. No grité. No tiré nada. Pero mi voz, baja, firme, controlada, la hizo retroceder más que cualquier grito fuerte. No puedes soltar el aburrimiento en la habitación como perfume y pretender que no apesta, dije. Su boca se abrió, pero no salieron palabras. En cambio, se dio la vuelta, agarró su teléfono del reposabrazos y subió las escaleras a toda prisa. Cada paso suyo crujía con el peso de todo lo no dicho. La puerta principal no se cerró de golpe, pero su silencio fue más fuerte que cualquier adiós. Me quedé allí mirando la quietud. La televisión parpadeó. Las paredes conservaban el eco de la vida que construimos. Fotos de una boda en Boulder. Vacaciones en Breckenridge. 2 bicicletas apoyadas en el pasillo que ya no montábamos. Me hundí lentamente en el sofá y exhalé. Esto es lo que debes saber sobre mí. Mi nombre es Andrew. Soy un tipo de números, analista de sistemas para una empresa de tamaño medio en el centro de Denver. 38, callado, predecible. Saco la basura los jueves, riego las plantas todos los sábados por la mañana. No olvido cumpleaños y no levanto la voz a menos que sea para animar a los broncos. Y hasta esta noche, realmente creía que eso era suficiente. Vivimos en un dúplex de ladrillo justo al oeste de Sloan's Lake. Uno de esos barrios donde los céspedes están impecables, las discusiones son silenciosas y todo se ve bien desde fuera. Como una postal que enviarías a gente que nunca planeaste visitar. Pero esta noche, algo se rompió. Lo vi en sus ojos antes de que se fuera. Un destello de culpa quizás, o miedo, pero ya era demasiado tarde. Y mientras estaba sentado solo en esa habitación quieta, me di cuenta de algo escalofriante. Este no era el comienzo de nuestra pelea. Era el principio del fin. Y yo había terminado de hacerme el tonto. La luz del sol que entraba en la cocina a la mañana siguiente se sentía casi sarcástica, demasiado cálida, demasiado limpia, como si no hubiera sido testigo de lo que se dijo la noche anterior. Me senté en la barra de desayuno, deslizando las noticias en mi teléfono, tratando de actuar como si apenas hubiera dormido. La cafetera zumbaba detrás de mí y el olor a rollos de canela tostados flotaba en el aire. Cara se movía por la cocina como una escena de un comercial. Suéter suave, cola de caballo pulcra,
sonrisa pegada en su lugar. Buenos días, gorjeó como si nada hubiera pasado, como si no hubiera roto nuestra vida hacía 12 horas con una palabra descuidada. Deslizó una taza de café hacia mí y besó la parte superior de mi cabeza como si el olor a traición no se hubiera aferrado a su cabello. Pensé en hacer algo dulce hoy, dijo. Has estado trabajando tan duro. ¿Trabajo duro? Eso fue lo que buscó. Terreno seguro. Levanté la vista lentamente, le di un asentimiento silencioso. Gracias. No le pregunté si había dormido bien. No le dije que me había quedado en la oscuridad, contando los segundos entre los crujidos de los tablones de arriba, que la había oído pasear después de medianoche. La había oído sonar su teléfono al menos 2 veces. Ella se sentó frente a mí, mordiendo un rollo de canela como si esto fuera otro martes cualquiera. ¿Quieres uno?, ofreció, con voz ligera. Sonreí débilmente. Quizás más tarde. Se inclinó hacia adelante, con los codos en el mostrador, observándome como si estuviera evaluando el daño. Sus ojos se dirigieron a mi teléfono. Has estado callado, dijo. Solo poniéndome al día con los titulares. ¿Algo interesante? Me encogí de hombros. Mayormente ruido. Ambos sabíamos que el verdadero ruido había ocurrido en esta cocina anoche, pero ella no estaba lista para volver a eso. Quería un borrón y cuenta nueva, una mañana de mentira. Pero mi silencio no se trataba de fingir. Se trataba de observar. Porque en el momento en que Kara se dio la vuelta para revisar el horno, volví a coger mi teléfono y abrí su perfil de Instagram. Ni siquiera sé lo que estaba buscando. Quizás nada. Quizás todo. Sus publicaciones recientes eran bastante inocuas. Una foto de un café con leche aquí. Una puesta de sol en la azotea allí. Pero fueron los comentarios los que me llamaron la atención. Un nombre que no reconocía, apareciendo con demasiada frecuencia. Brise-L, siempre radiante. Te mereces más fines de semana como este. Sutil, lo justo para pasar desapercibido. Pero cuando hice clic en su perfil, todo empezó a cobrar sentido. Cuenta privada. Foto de perfil de un chico con gafas de sol y una gorra hacia atrás de pie cerca de Red Rocks. ¿Amigos en común? Ninguno. No dije una palabra. Todavía no. Bloqueé la pantalla y dejé el teléfono justo cuando Kara se dio la vuelta. Estaba pensando, dijo, quizás podríamos cenar en ese lugar de sushi este fin de semana, el nuevo cerca de la calle 17. Asentí lentamente. Claro. Sus hombros se relajaron un poco, como si pensara que la pieza se estaba sosteniendo, pero algo en sus ojos la delató. La forma en que escaneaba mi cara en busca de pistas. La forma en que su sonrisa seguía reiniciándose. Ella no sabía que yo ya había empezado a buscar grietas. Y la verdad, no estaba enfadado. No de la forma en que ella esperaba. Solo estaba despierto. Por primera vez en mucho tiempo, no estaba restando importancia a las cosas. No estaba llenando el silencio con disculpas. Estaba dejándolo reposar, dejándolo hablar. Kara extendió la mano por el mostrador, apoyó la mano sobre la mía. Realmente te aprecio, Andrew. Sostuve su mirada. Lo sé. Eso fue todo lo que le di. El juego ya estaba cambiando. Ella simplemente no sabía qué piezas había empezado a mover y, en algún lugar muy profundo, creo que lo sintió. Liam siempre elegía la misma cabina, la del rincón trasero del pub de Harjan, cerca de la ventana esmerilada con las persianas torcidas. Decía que era más tranquilo, mejor para pensar. Hacía meses que no nos poníamos al día, e insistió en que lo arregláramos de inmediato. Necesitaba la distracción. O tal vez, en el fondo, necesitaba una confirmación. Él ya estaba sentado cuando llegué, bebiendo algo oscuro y espumoso. Hombre del momento, sonrió, poniéndose de pie para un rápido abrazo. Sigues haciéndolo de analista sobrecargado y mal alimentado. Sigo fingiendo que eso me hace interesante, dije, logrando una media sonrisa. Pedimos hamburguesas rápidas, servilletas extra, sin pretensiones. Siempre me gustó Liam.
Tenía esa rara mezcla de honestidad directa y discreción leal, el tipo de chico que sabía cuándo preguntar y cuándo dejarte sentarte con tu silencio. Pero hoy me observaba demasiado de cerca. Pareces más delgado, notó, golpeando su vaso. ¿Haciendo ejercicio o simplemente olvidando comer de nuevo? Un poco de ambos, respondí. Cara ha estado experimentando con verduras fritas en el aire. Él resopló. Ah, la vieja dieta del tratamiento silencioso. Levanté la vista bruscamente. ¿Qué? Se encogió de hombros inocentemente. Ya sabes, la depresión de los matrimonios largos. Tú no hablas. Ella no cocina. Ambos se ponen en forma. Hace maravillas para algunos. Intenté reír. Salió hueco. Las hamburguesas llegaron. El olor trajo un breve consuelo. Grasa, cebolla, algo familiar en un mundo que rápidamente se estaba yendo de lado. ¿Y cara qué tal?, preguntó casualmente, picoteando una patata frita. ¿Sigue con lo de la organización sin fines de lucro? Sí, lo está, dije con cuidado. Ocupada, asintió, masticó, y luego pareció que iba a decir algo, pero se detuvo. Incliné la cabeza. ¿Qué? Lien dudó. No era algo que hiciera a menudo. Luego, inclinándose ligeramente, dijo, ¿alguna vez conociste a ese chico con el que solía andar en esos eventos de gala? Brise algo. El nombre golpeó como un diapasón dentro de mi pecho. No, dije. ¿Por qué? Se reclinó, agitando su bebida perezosamente. Nada realmente, solo. Me encontré con alguien que solía trabajar en el circuito de catering. Mencionaron que Cara podría haber estado metida en algo complicado hace un tiempo, pero terminó limpiamente, al parecer. Seguí masticando lento, medido, fingiendo que el bocado no se había convertido de repente en ceniza en mi boca. ¿Complicado?, pregunté como si estuviera hablando de la esposa de otra persona. Podría haber sido chismorreo, dijo rápidamente. ¿Sabes cómo a la gente le encanta crear drama a partir de la proximidad? Asentí con un gesto apretado, cierto. Pero la palabra se quedó, complicado. El tipo de palabra que usas cuando no quieres decir aventura. Liam siguió adelante, habló de un viaje a Montana, una cita incómoda, un nuevo ascenso en el trabajo. Sonreí, asentí, hice las preguntas correctas. Pero por dentro, mi mente ya había abandonado la mesa. Para cuando terminamos de almorzar, ni siquiera podía recordar el sabor de mi comida. Afuera, el viento de Denver se intensificó. Las hojas secas raspaban la acera como algo inquieto, algo expuesto. Al despedirnos, Liam me dio una palmada en el hombro. Oye, estoy seguro de que no es nada. ¿Tú y Cara? Siempre parecen sólidos. Sí, dije en voz baja. Solíamos serlo. Me miró. Luego, una de esas breves miradas de entendimiento que los hombres solo intercambian cuando algo no dicho se vuelve muy ruidoso. Conduje a casa en silencio, las manos apretadas al volante. Sin música, solo el zumbido del motor y el sonido de mi propio pulso en mis oídos. En un semáforo en rojo, abrí el perfil de Cara de nuevo, me desplacé más lento esta vez, estudié las etiquetas, las ubicaciones, y allí estaba, una foto de hace 2 meses. Ella en un evento de galería, riendo a media copa, con una copa de champán en la mano, etiquetada junto a ella con Brise L. La leyenda decía, algunas noches te recuerdan lo que mereces. 100 me gusta, en su mayoría mujeres. Algunos emojis de corazón. Un comentario de Brise. Fue entonces cuando lo sentí. No rabia. Claridad. Ella no solo había abierto la puerta a la sospecha. La había dejado abierta de par en par, y ahora yo estaba entrando. El suave zumbido de mi oficina en casa siempre me había tranquilizado. Era mi espacio, donde hacía análisis, ordenaba archivos, leía en paz, despejaba mi mente, pero ahora el aire se sentía diferente allí. No hostil, solo alerta. Me senté en mi silla habitual, la misma de cuero que tenía desde la escuela de posgrado. Cara siempre bromeaba diciendo que chirriaba como un viejo. Solía reír con ella. Esta noche, solo hacía ruido para mí.
Saqué mi teléfono y abrí la aplicación de copia de seguridad. Una que había instalado silenciosamente hace 2 noches, algo que había encontrado en una espiral nocturna. Reflejaba mensajes eliminados si se configuraba correctamente. Y Kara no era tan minuciosa con su limpieza digital como le gustaba creer. Entré en el hilo etiquetado Brise. La pantalla se iluminó con una cadena de mensajes, eliminados recientemente, pero ahora preservados. Sus palabras. Sus palabras. Y con cada deslizamiento, mis manos se enfriaban. Sigo reviviendo el fin de semana pasado en mi cabeza. Ojalá no tuvieras que volver a casa con él. Cuando besaste mi hombro antes de irte. Dios, casi te digo que no te fueras. Y luego las suyas. Lo sé. Cada vez es más difícil, pero aún no es el momento adecuado. Él ha estado distraído últimamente. Creo que sospecha algo. La última me golpeó más fuerte porque ella tenía razón. Había sospechado. Y ahora lo sabía. No lloré. No golpeé el escritorio. No había un grito embotellado dentro de mí. Solo un extraño silencio hueco, como caminar por una casa quemada y darte cuenta de cuánto de ella ya habías memorizado antes del fuego. Me recosté y miré el techo. Brise, el hombre de los comentarios, de la foto de la galería, el de los emojis de corazón. Mi esposa lo había llamado luz del sol. Me desplacé más. Algunas imágenes estaban pixeladas ahora, irrecuperables, pero no necesitaba verlas. Las palabras ya habían pintado suficiente. Lo que más me sorprendió fue la emoción que se asentó después. No celos, no odio, sino alivio. No el tipo que te hace sonreír, el tipo que te endereza la columna vertebral. Porque la claridad, incluso cuando escuece, es más limpia que la duda. Me levanté, paseé por la estantería, toqué el borde de la foto de la boda que Kara insistió en que mantuviéramos enmarcada en madera. Ella de blanco, yo de azul marino, ese amplio cielo de colorado detrás de nosotros. La puse boca abajo, no por despecho, sino porque necesitaba espacio para pensar. Necesitaba ver lo que era real ahora, no lo que solía ser. La aventura ya no era hipotética. Tenía un nombre, una voz, una marca de tiempo, y yo tenía tiempo. Tiempo para planear. Tiempo para decidir cómo terminaría esto, en mis términos. Porque si había una cosa que sabía con certeza ahora, este matrimonio no sería enterrado en secreto. Terminaría con dignidad. Y cuando llegara ese momento, ella me vería no como el hombre que pensaba que podía engañar, sino como el que nunca entendió verdaderamente. No mencioné los mensajes. Ni esa noche, ni la mañana siguiente. Simplemente me detuve. Dejé de contestarle cuando me llamaba desde el sofá, preguntando si quería ver algo. Dejé de quedarme en la cocina después de cenar, donde solíamos compartir el último bocado de postre. Dejé de buscarla debajo de las sábanas. Me mudé a la habitación de invitados el jueves. Sin explicación, sin pelea, solo mi almohada, mi manta y mi portátil reubicados. Kara no preguntó por qué. Simplemente se quedó mirando la puerta abierta, con la boca ligeramente entreabierta como si la pregunta viviera allí, pero su orgullo se negaba a dejarla respirar. Todavía llegaba a casa a la misma hora todas las noches. Todavía enjuagaba mis platos, todavía me cambiaba a mis pantalones de chándal, todavía trabajaba hasta tarde en el ordenador como siempre. Solo que ahora, el silencio entre nosotros tenía un peso diferente. Antes era solo la rutina tranquila, 2 adultos coexistiendo. Ahora era un muro y ella lo sentía. La observé sentirlo. Ella trató de sobrevolarlo como siempre lo había hecho. Asomaba la cabeza en mi oficina y preguntaba si quería té, su tono casual, su sonrisa suave. Yo levantaba la vista de mi pantalla. No, gracias. Se quedaba otro segundo como si esperara que me doblegara, que la mirara como antes, pero no lo hice. No porque estuviera enfadado, sino porque no estaba interesado. Todavía le decía buenos días. Todavía le abría la puerta cuando salíamos de casa a la misma hora. Todavía rellenaba el brita cuando se acababa. Pero no le di nada más, ni mis historias, ni mi calidez, ni mi mirada, y eso, creo, fue peor que la rabia.
El encanto de Cara siempre había funcionado en el caos. Sabía cómo llorar de una manera que le valía el perdón. Sabía cómo tocar mi brazo lo suficiente como para hacerme dudar de mi ira. Pero con el silencio, con la distancia, no tenía dónde apoyarse. Noté que ahora paseaba más. Se detenía más tiempo frente a los espejos, ajustándose la ropa incluso cuando no íbamos a ningún lado. Se ponía perfume para cocinar pasta. Encendía velas durante la cena aunque ya no nos sentábamos juntos en la mesa. Una noche, hizo filete exactamente como me gustaba. A medio hacer, con mantequilla de romero, judías verdes crujientes. Lo emplató maravillosamente. Comí la mitad, dije gracias y volví a mi portátil. No mencioné cómo sabía. No elogié el esfuerzo. La oí recoger los platos en silencio, sola en la cocina. Nunca había tenido que ganarse mi atención antes. Ahora, no podía comprarla. Y aún así, no dije nada de Brise, nada de los mensajes de texto, nada de las pequeñas y corrosivas verdades que seguía intentando remendar con rollos de canela y velas aromáticas. Porque no buscaba una pelea, buscaba algo más lento, algo más profundo, un ajuste de cuentas, no a gritos, no a portazos, sino vivido. Y cada minuto que no la miraba como antes, ese ajuste de cuentas crecía. No me propuse cambiar. No realmente. Empezó con un gimnasio cerca de mi oficina. Nada ostentoso. Solo un lugar con pesas de hierro viejas, luces fluorescentes y un leve olor a metal y sudor. El tipo de lugar donde a nadie le importaba qué música sonaba o si tu camiseta combinaba con tus zapatillas. Me inscribí después del trabajo una noche. Pagué 6 meses por adelantado. A la mañana siguiente, ya estaba allí a las 6:15. Primero la cinta de correr, luego las pesas. Nada heroico, solo movimiento. La primera semana, mi cuerpo me dolía como no lo había hecho en años. Para la segunda, los dolores se convirtieron en otra cosa. Combustible. Empecé a dormir mejor, a pensar con más claridad, a respirar más profundamente. Me afeitaba más a menudo. Compré 2 camisas nuevas, de corte ajustado, azul oscuro y gris carbón. Sencillas, limpias. Reemplacé las zapatillas que Cara me había comprado una vez para Navidad. Las que había usado hasta que las suelas se aplanaron. Un par nuevo, negras con ribete blanco nítido. No era venganza. Era recuperación. Algo que Cara notó de inmediato. Me observó desde la cocina una mañana mientras me ataba mis zapatos nuevos y ajustaba el dobladillo de mis vaqueros. Su voz llegó suavemente a través de la isla de granito. Últimamente te ves elegante. No levanté la vista. Gracias. Lo intentó de nuevo. ¿Cuál es la ocasión? Ninguna ocasión. Solo vivir, quería decir. Solo vivir finalmente como si me importara a mí mismo. Vi cómo sus ojos se quedaban cuando pasaba ahora. La sutil pausa, la forma en que parpadeaba un poco más lento, como si recalibrara una imagen familiar que ya no encajaba. Una noche, entró en la habitación de invitados mientras yo estaba hojeando artículos en mi tableta. «Has estado haciendo ejercicio», dijo suavemente, apoyándose en el marco de la puerta como si fuéramos extraños en una fiesta. Asentí un poco. «¿Te ves bien?» Crucé su mirada brevemente. «Me siento bien». Sus hombros se encogieron ligeramente. «Eso es genial». No era una conversación trivial. Era curiosidad disfrazada de cortesía. Porque este no era el hombre que ella había entrenado para orbitar sus necesidades. Este no era el marido tranquilo que solía olvidarse de cortar los hilos sueltos de su cuello. Este era alguien mesurado, sereno, que ya no la perseguía. La casa también empezó a sentirse diferente. Nuestras rutinas se desviaron. Yo salía temprano, llegaba tarde. A veces tomaba el camino más largo solo para estar solo un poco más. La vista desde la 23 hacia el horizonte de la ciudad. El olor a pino en el aire temprano. El pulso en mis muñecas recordándome que estaba vivo. Cara intentó recalibrar, pero su brújula giraba. Una noche, la encontré esperándome en la puerta, con el pelo suelto, usando la blusa verde que una vez dije que hacía que sus ojos parecieran cristal de montaña.
Llegas tarde, dijo con una sonrisa. No, simplemente ya no llego temprano. Ella no supo cómo responder a eso, así que dejó que el silencio respondiera por ella. Dentro, la casa estaba impecable. Velas encendidas de nuevo, música baja, alguna lista de jazz que sabía que me gustaba. Pero la atmósfera ya no me invitaba. Intentó atraerme y falló porque algo había cambiado. Y no solo en la forma en que me vestía o me movía. Fue en la forma en que me mantenía más erguido, hablaba menos, escuchaba más, y sobre todo, en la forma en que ya no necesitaba ser querido por ella. Cara había sostenido los hilos. Ahora, ni siquiera sabía dónde estaban los nudos. Y yo los estaba deshaciendo en silencio. Empezó con pequeños detalles. Ella preparó lasaña un martes por la noche, no la de supermercado, la de verdad. Capas de ricota y albahaca fresca, como la hacía mi madre antes de que su artritis empeorara. Cara no la había cocinado en años. Decía que era demasiado pesada. Pero allí estaba, humeante en la encimera cuando entré. Se giró de la estufa, con el delantal puesto, el rímel lo suficientemente sutil como para decir, lo intenté sin que fuera una actuación. Pensé que podríamos cenar juntos esta noche, dijo. Hice una pausa en el umbral. La habitación olía a ajo y esfuerzo. Música suave sonaba de fondo. Su perfume también, el floral que solía halagar cuando los halagos aún importaban. Asentí en voz baja. Claro. Cenamos en silencio, los tenedores raspando la cerámica, ella observándome entre sorbos de vino. Le dije que estaba bueno porque lo estaba. Pero no le pregunté cómo le había ido el día. No me quedé después. Simplemente enjuagué mi plato y volví a la habitación de invitados como siempre. Ella se quedó en la mesa un poco más de lo habitual. Ese fin de semana, ella subió la apuesta. Volví del gimnasio y encontré las persianas de la habitación abiertas de par en par, la luz del sol inundando la cama, sábanas limpias, velas encendidas. Nuestro viejo álbum de fotos abierto sobre la cómoda. Cara se sentó en el borde de la cama con un vestido que no había visto en años. El de color burdeos oscuro, el de nuestra cena del tercer aniversario, cuando me sorprendió con una habitación de hotel en el centro y bailamos descalzos con nuestros calcetines. Me miró con esa media sonrisa que solía llevar cuando sabía que había captado mi atención. Pensé que quizás podríamos hablar esta noche, dijo. Solo nosotros. Me apoyé en el marco de la puerta, con la toalla alrededor del cuello, el sudor aún secándose. ¿De qué hablaríamos? Ella parpadeó. De nosotros. No hay un nosotros, ahora mismo, Cara, le dije. No con crueldad, solo con claridad. Se puso de pie lentamente. Hemos tenido temporadas difíciles antes. Esto no es una temporada, le dije. Es una tormenta que tú invitaste. Ella se encogió. Solo un poco, pero lo suficiente. Pasé junto a ella, abrí el cajón de mi cómoda, saqué ropa limpia. Cuando regresé, ella seguía allí de pie, con los ojos vidriosos, pero los labios apretados. Esa noche, hizo la cama con un cuidado extra. Colocó su teléfono boca abajo, encendió la vela de lavanda y se puso una bata de seda. Solía usarla cuando quería que la tocaran sin pedirlo. Llegó a mi puerta alrededor de las 10. No respondí. Llamó una vez, suave, vacilante. Andrew, ¿puedo entrar? Esperé un momento, luego otro. No, dije. Silencio, luego sus pasos alejándose por el pasillo. Oí la puerta del dormitorio cerrarse suavemente, el clic del cerrojo un segundo después. A la mañana siguiente, me preparó una taza de café caliente en la encimera de la cocina antes de que yo siquiera entrara. 2 azúcares, un chorrito de leche de avena, justo como me gustaba antes. No la toqué. Finalmente habló cuando busqué mis llaves. Sé que estás enfadado. Me volví hacia ella, con una mano en el pomo de la puerta. No, si estuviera enfadado, aún tendrías un lugar donde apoyarte. ¿Qué se supone que debo hacer?, susurró. Siéntelo, le dije. La distancia, el frío, la consecuencia. Sus labios se separaron, pero no salieron palabras.
Solo un leve temblor en su mandíbula. Salí, dejándola en una cocina que olía a segundas oportunidades y tostadas quemadas. Y detrás de mí, por primera vez, la oí llorar. No los sollozos ruidosos y dramáticos que una vez usó como arma en las discusiones, sino el tipo silencioso. El tipo que llega cuando la persona frente a ti ya no necesita tu disculpa. La invitación llegó de Mark y Elena, viejos amigos nuestros de cuando Denver aún se sentía como un nuevo capítulo. Era una de esas fiestas en casa pulcras. Cocina abierta, lista de jazz, cócteles hechos a mano, demasiada gente sonriendo como si no estuvieran cansados. Cara quería ir. Dijo que sería agradable volver a ser vistos juntos. Acepté porque no tenía nada que ocultar. Ella se vistió como si quisiera ser recordada. Vestido de seda negro, argollas de oro, lápiz labial rojo que no había usado desde nuestra fiesta de compromiso. En el momento en que entramos, vi la forma en que la gente nos miraba. No como pareja, sino como una pregunta. Nos movíamos por separado. Me encontré con un antiguo compañero de trabajo, me reí de la historia de alguien sobre la pérdida de un vuelo a Tahoe. La risa salió fácil. Últimamente, todo lo hacía. Cara se mantuvo cerca al principio. Podía sentir que me observaba, tratando de calcular cuánto me había perdido por la forma en que las mujeres me miraban. En un momento dado, salí a tomar el aire, o tal vez solo para estar solo. Y cuando regresé, ella estaba junto a la barra, con los ojos nerviosos entre mí y la mujer con la que había estado hablando antes. Tessa, una fotógrafa independiente, inteligente, cálida, inofensiva, excepto para Cara, quien había construido su matrimonio sobre la idea de que yo era tranquilo, obediente, seguro. Pero esa noche, no era ninguna de esas cosas. Estaba sonriendo, relajado, presente de una manera que no lo había estado en años. Y eso la desconcertó. Más tarde, estaba en medio de una conversación cerca de la isla de la cocina cuando Cara se acercó a mi lado. No dijo una palabra, solo me tocó el codo suavemente, se inclinó y me besó. No un piquito, no afecto. Fue una actuación. Un beso largo, deliberado, jadeante, diseñado para una cosa. Espectáculo. Yo no la besé. Dejé que sucediera. Luego me aparté, lento, quirúrgico, y me volví hacia ella con una voz tranquila que cortó más hondo que cualquier grito. No estoy de humor para probar a tu amante. Las palabras no fueron fuertes, pero no necesitaban serlo. Todas las conversaciones a nuestro alrededor se detuvieron. Incluso la música pareció bajar el volumen. Alguien tosió. Un vaso de bebida tintineó suavemente contra la encimera. Cara se congeló. Su mano cayó de mi brazo como si la hubieran quemado. Su boca se abrió ligeramente, luego se cerró. Sus mejillas se pusieron rojas, no por vergüenza, sino por exposición. Por primera vez, se dio cuenta de que las paredes no solo se cerraban. Eran de cristal, y ahora todos podían ver a través de ellas. Pasó un latido, luego otro. Pasé junto a ella sin decir otra palabra, dejé a la multitud en su tranquila incomodidad. Encontré una silla junto a la ventana y me senté con mi bebida, mirando el patio trasero donde había empezado a caer nieve. Tenue, suave, absoluta. Al otro lado de la habitación, la gente susurraba detrás de copas de vino medio vacías. Los ojos volvieron a mirarla. Cara permaneció arraigada cerca de la isla, respirando superficialmente, con las manos abrazándose como una armadura. No me siguió, no habló, simplemente se quedó allí, rodeada de la vida que había curado. Todo ahora agrietado y parpadeante como la luz de una vela en una corriente de aire. Y por primera vez en todo nuestro matrimonio, no sentí pena por ella, ni siquiera un poco. La fiesta se desvaneció en el camino de entrada en un borrón de despedidas incómodas y abrazos a medias. Los invitados salieron en grupos silenciosos, con los ojos evitando deliberadamente los míos o los suyos. Nadie hizo preguntas. No tenían por qué. Cara se quedó cerca del coche, con los brazos cruzados, los tacones que una vez había pavoneado ahora inestables sobre el pavimento. Su rímel se había corrido lo suficiente como para delatar lo mucho que intentó no llorar en el último espejo del baño. Estuvo en silencio hasta que estuvimos solos bajo la luz del porche. Luego la presa se rompió.
Eso fue cruel, Siseo. Me humillaste. No me inmuté. Me besaste en una habitación llena de gente después de meses de silencio. ¿Qué esperabas que hiciera? ¿Actuar para ti? Fue solo un momento, dijo ella, con la voz elevándose. No tenías por qué decir eso. La miré, realmente la miré, no como solía hacerlo, con calidez o paciencia. Sino como un hombre que ve algo por lo que finalmente era. Te di semanas de silencio, dije. No preguntaste por qué. Porque sabía que algo andaba mal, respondió ella. No quería empeorarlo. Di un paso más cerca. Ya lo estabas empeorando. Cada noche que eliminabas mensajes de texto. Cada vez que pasabas a mi lado y pensabas que no podías sentir la culpa emanando de ti. Ella parpadeó, aún aturdida. Las palabras cayeron como agua helada. Se lo de Brise. No hubo teatralidad, no hubo gritos, solo la verdad finalmente pronunciada en voz alta. Sus labios se separaron, pero no salió nada. Continué. Los mensajes de texto, las fotos, el pequeño rastro digital que creías que habías borrado con tanto cuidado. Su mano se levantó a medias hacia su pecho como si pudiera protegerla de alguna manera. Andrew, no fue así. Le dijiste que cada vez era más difícil irte, dije. Le dijiste que esperabas el momento adecuado, que yo estaba distraído, que creías que sospechaba algo. Se puso pálida. Leí cada palabra. Por un segundo, pareció que iba a desmayarse. Pero luego vino el instinto, el que siempre buscaba cuando estaba acorralada. La negación. Quizás estaba confundida, susurró. Quizás solo necesitaba algo que se sintiera vivo. Casi me reí. No porque fuera gracioso, sino porque era tan perfectamente ella. Entonces deberías haber tenido la decencia de irte antes de pudrir nuestra vida desde dentro. Su voz se quebró. Entonces no fue amor. Asentí. Exactamente. Lo que lo empeora. Se acercó a mí ahora, el pánico empezando a superar al orgullo. Por favor, no hagas esto. Podemos arreglarlo. Hemos tenido años difíciles antes. Hemos sobrevivido a cosas peores. ¿Peor que la traición?, pregunté. ¿Peor que ver a la persona en la que más confiaba intentar fingir que nada había pasado? Su rostro se arrugó. Lo siento, Andrew. Cometí un error. Pensé que podía manejarlo. No pensé que te enterarías. Esa es la parte que importa, la interrumpí. No paraste porque te diste cuenta de que estaba mal. Paraste porque yo me enteré. Ella intentó coger mi mano. La retiré. Te supliqué que hablaras conmigo. Te di semanas para que dijeras algo, para que mostraras algo real. Tú me diste velas y sonrisas falsas. Serviste filete y te vestiste con el mismo vestido con el que una vez me sedujiste. Pensando que no notaría el guión. Lo estaba intentando, susurró. No, dije con calma ahora. Estabas manipulando. Ella respiró temblorosamente. Así que esto es todo. Miré las estrellas. Las únicas cosas que parecían honestas esa noche. Ya llamé a un abogado. Cara parpadeó. Su boca tembló. ¿Lo dices en serio? Saqué mi teléfono, lo desbloqueé con un deslizamiento. De camino a casa de la fiesta, dije, programé una llamada para el lunes a primera hora. Ella empezó a llorar de nuevo. Desordenada ahora, sin público para mantener la compostura. Di un paso atrás hacia el coche. Recibirás los papeles en unos días. No estoy impugnando nada, pero tampoco estoy negociando. Ella me siguió un paso. Andrew, por favor. Abrí la puerta del conductor, me volví hacia ella por última vez. Esto no fue un castigo, cara, dije en voz baja. Fue un espejo. Se quedó allí en la entrada, su aliento empañándose en el frío, los brazos aún abrazándose como si algo se hubiera deshecho, y ella era la única que acababa de sentirlo. Todavía te amo, sollozó. Lo sé, respondí. Eso es lo que lo hace tan triste. Luego cerré la puerta y me alejé.
Sin portazos, sin una última mirada, solo el sonido de la grava bajo los neumáticos y un peso que ya no me pertenecía. El juzgado olía a papel viejo y resignación. Llegué 10 minutos antes, vestido con un traje de carbón y sin corbata, bien afeitado, sereno. No llevaba nada conmigo más que una carpeta de cuero y el tipo de claridad que ya no hace preguntas. Cara ya estaba allí. Se sentó 2 filas delante, jugueteando con la correa de su bolso. Tenía el pelo recogido firmemente, como lo llevaba cuando quería tener el control. Me miró una vez cuando entré, luego desvió la mirada rápidamente. Su abogado se sentó a su lado, hojeando una carpeta de Manila como si algo en ella aún pudiera salvarse. No lo estaba. Mi abogada, Janet, perspicaz, compuesta, sin tonterías, se inclinó y susurró, está tratando de alegar coacción emocional. Quiere negociar un resultado más suave. Asentí una vez. No haremos eso. La sesión fue corta, tal como lo habíamos planeado. El juez revisó el expediente sin mucha ceremonia. Los mensajes impresos se registraron cuidadosamente en una pestaña de exhibición. Cara no habló. Yo tampoco. No quedaba nada que aclarar. Cuando el juez preguntó si ambas partes estaban seguras, dije sí. Cara dudó. Su voz se quebró mientras finalmente forzaba un sí. Ese fue el sonido de una puerta que se cerraba con llave desde el exterior. Sin drama, sin arrebatos, solo tinta y silencio. Los papeles se deslizaron por el escritorio. Yo firmé primero. Cara firmó después. Y con eso, 13 años de matrimonio se convirtieron en un expediente cerrado en un archivo del gobierno. Mientras nos levantábamos, ella intentó un último giro. El pasillo fuera de la sala del tribunal estaba en silencio. Solo el arrastre de una fregona de conserje en algún lugar del pasillo y el suave zumbido de las máquinas expendedoras. Cara se acercó a mí, con los ojos enrojecidos por las noches que pasó rebobinando cada palabra demasiado tarde. No tenías que hacerlo público, susurró. Ese comentario en la fiesta, lo arruinó todo. La miré con calma. Tú lo arruinaste todo, Cara. Yo solo dejé de encubrirlo. Ella sacudió la cabeza. Podrías haberlo mantenido en privado. Fui privado cuando te di semanas para que dijeras algo, dije. Me respondiste con sonrisas y vestidos. No con la verdad. Su voz bajó aún más. Ahora todos hablan de mí. Lo siento. La gente me evita. Perdí clientes. Amigos. Eso no fui yo, dije. Esa fue tu reflejo poniéndose al día. Ella dio otro paso. ¿Qué te pasó? Sonreí. No cruel, solo honesto. Empecé a respetarme a mí mismo. Ella apartó la mirada entonces, con la mandíbula apretada. Su abogado la llamó por su nombre desde el final del pasillo. La vi caminar hacia él. Sus tacones resonaron contra el linóleo. Cada paso un poco menos seguro que el anterior. Y así, se fue. Sin escenas, sin abrazos, sin promesas, solo distancia y paz. Afuera, Denver estaba envuelto en la quietud de la media mañana. El cielo estaba brillante pero frío, un azul duro que se sentía honesto. Tomé una respiración lenta, y por primera vez en más de una década, exhalé sin tensión. Nadie me esperaba. Nadie me miraba. No quedaba ninguna actuación que mantener. Solo yo de pie en el frío. Pero finalmente completo. Era principios de otoño cuando me di cuenta de que era feliz de nuevo. El aire tenía esa frescura que no te pide nada más que lo notes. Las hojas eran doradas y cobrizas, se rizaban por los bordes, susurrando cambio con cada ráfaga de viento. Me quedé cerca del borde del viñedo, copa de champán en mano, viendo a las parejas reunirse cerca del enrejado arqueado envuelto en luces blancas. Había risas en el aire, de esas cálidas y fáciles que no finges. A mi lado, Olivia sonrió. No era ruidosa ni dramática, ni intentaba constantemente ser vista. Era constante, reflexiva, el tipo de mujer que escuchaba con los ojos. No estábamos casados. Todavía no. Pero cuando me tocó el brazo, no se sintió como posesión.
Se sintió como en casa. Nos habían invitado a una boda. Amigos en común. Un segundo matrimonio para el novio. El primero para la novia. La esperanza estaba por todas partes. Incluso en los centros de mesa. Alguien nos tomó una foto mientras reíamos. Ni siquiera me di cuenta en ese momento. Solo uno de esos momentos espontáneos en los que ya nada se sentía pesado. Más tarde esa semana, la foto llegó a internet y Cara la vio. Sé que la vio porque una noche, por costumbre, no por anhelo, solo por curiosidad, revisé y su perfil seguía siendo público. Una publicación, una cita melancólica en blanco y negro sobre el arrepentimiento y un me gusta en la foto de la boda en la que yo estaba etiquetado. Sin comentarios, solo esa presencia tranquila e innegable. Ella no había sido invitada, ni a este evento, ni a esta versión de mí, pero seguía observando, sola, sin ser seguida por muchos que una vez elogiaron su chispa. Intentó remodelar la historia por un tiempo. Hacerse la víctima. Culpar al estrés. Culpar a mi retraimiento emocional, pero la verdad tiene una forma de arraigarse. No importa cuántos filtros uses. Y en esa foto, la que ella vio, yo no estaba fingiendo. Estaba sonriendo. No porque hubiera ganado. No porque me hubiera vengado, sino porque había soltado y ella no. Ella cambió una vida estable por una emoción fugaz. Perdió un marido, un hogar y el espejo que una vez le mostró algo noble. Ahora todo lo que quedaba era el desplazamiento, la pantalla, el silencio. Eso es lo que la traición realmente cuesta al final.